me hago dos preguntas. La primera es, ¿cuán alejado del mundanal ruido debe estar uno, dado el colapso político, social, económico y espiritual en que estamos a nivel planetario, de modo de minimizar el daño emocional y mental? Y la segunda pregunta es, ¿cuán cerca se debe estar de esta realidad para no vivir enajenado? Ernesto Sábato, en su obra, nos muestra la doble contradicción de estar totalmente desamparado en medio de la masa, pero al mismo tiempo estar desconectado cuando se está lejos de ella. Por muchos años, viviendo en Santiago y además viajando por varios países, sentía que era mi deber estar al día, ser partícipe. Pinté murallas y escapé de los balazos en la época de la Unidad Popular, sacrificando todo por ser parte de la construcción de una nueva sociedad, para finalmente comprobar en forma fehaciente, porque estuve allí, que la desunión, el sectarismo, el dogma, la lucha por cuotas de poder, la falsa superioridad moral y la soberbia socavaron por dentro del proyecto, mucho antes que el Departamento de Estado o las Fuerzas Armadas actuaran, o al menos en forma paralela. Y si hablamos de paralelismos, no olvidemos que el derrumbe interno de la Unidad Popular fue provocado mucho más por las fuerzas llamadas revolucionarias que estaban a su izquierda que por los partidos que la componían, y que dichas fuerzas de izquierda revolucionaria no tenían parlamentarios en el Congreso, o sea, el pueblo no votó por ellas. Nunca voy a comprender el por qué Allende no fue capaz o no quiso ponerles atajo. Recordemos que el programa de gobierno de la Unidad Popular era un programa socialdemócrata. Con un 36% de los votos, era totalmente impensable pretender un cambio absoluto de modelo social, económico y político. No tenía la legitimidad la Unidad Popular para hacer esta transformación. Después del 73, vi caer a la mayoría de mis amigos, los que prefirieron usar las armas, mientras yo opté por seguir una carrera paralela en la Universidad Católica y opté por estudiar teología. Mi intención nunca fue ser sacerdote, sino comprender qué había pasado en mi país. Una vez terminadas las dos carreras, ingresé a un importante banco que constituía el corazón financiero del gobierno. Mis funciones eran de staff gerencial. En ese banco siempre supieron que yo no era adicto a Pinochet, lo que en este nivel era pecado mortal. Pero me respetaron y me mantuvieron como el negrito de Harvard. Tanto porque mi trabajo era impecable, o por lo menos satisfactorio, como porque nunca pudieron derribar mis argumentos. En la Universidad de Chile estuve justo 6 años, donde los primeros 3 me quisieron convencer que el mundo tenía que ir hacia la izquierda, y donde los otros 3 intentaron convencerme de lo contrario. En resumen, sumando y restando, felizmente no aprendí nada. Las trampas de derecha o izquierda tienen en este momento a gran parte de la población al borde de la estupidez. En el actual estado de conciencia, el ser humano es igual en todos lados. La violencia, la arrogancia, la injusticia y la ambición están en nuestros corazones. Que nadie se haga ilusiones. El creer que los malos están en un lado y los buenos en otro es una ingenuidad imperdonable. Lo mismo para la justicia o para la injusticia. Sin transformación de las conciencias, todo será más de lo mismo. Muchos no me creerán, pero ya lo podrán comprobar.
Es largo el periplo desde los 18 años hasta los 68. 50 años es toda una vida. Hoy, por opción propia, ya no estoy en la calle, donde según algunos se construye historia. Hoy mis armas son las letras y las palabras, tradición que inicié con mi primer libro hace ya 30 años. Más, las palabras también construyen historia. Acá, en el sur de Chile, en la Quinta Bella, embarrado hasta la cintura, cuidando árboles y plantas junto a mi esposa, puedo tomar distancia para mirar los acontecimientos en forma más desapegada. ¿Y qué veo? Que los ciclos se repiten. Una vez más, imposición de modelos, lucha por el poder, falsa superioridad moral, violencia, soberbia y arrogancia. Los nietos no aprendieron nada de las vivencias de los abuelos. Como diría Sábato, ahí van los desamparados en medio de la multitud, creyendo que están acompañados, cuando en verdad están totalmente solos. Pero mejor citemos sus propias palabras. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse.